Vamos a conversar con la doctora Jimena Chactón. Ella es asambleísta de País. Y luego le preguntaremos un criterio médico, ¿eh? Pero primero, ¿va a votar sólidamente País por las dos propuestas que están contenidas en el proyecto de ley del presidente Lenín Moreno? ¿O usted cree que por allí habrá seguramente algunos asambleístas que no estén de acuerdo con determinadas cosas incluidas, con determinados artículos, y a lo mejor votarán de otra manera? ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días, Jimmy. Un saludo a Teleradio y a toda la audiencia. Mire, en política, en el ejercicio democrático, todo es posible. En las próximas horas habría una reunión de bloque para analizar los resultados que presenten las comisiones respectivas que van dando tratamiento a estas leyes, ley humanitaria y ley de ordenamiento de finanzas públicas. Siendo así, es muy posible ya que este domingo arranquemos con el segundo debate para el tratamiento de esta ley dentro de los plazos que están contemplados y previstos en la Constitución. Dado así, pues contando los días, el 16 de mayo fenece el plazo. Entonces estamos en el tiempo establecido todavía. Ahora, asambleísta, ustedes en País, en su bloque, ¿están todos de acuerdo, por ejemplo, con un artículo que es el más sensible de todos y es el que manda a contribuciones durante 9 meses a trabajadores públicos y privados, que ha sido pues el más debatido? Bueno, realmente hay mucho articulado que son muy sensibles. Yo quiero partir primero hablando del objetivo de esta ley. Es una ley humanitaria, pero precisamente en el texto no se observa la humanidad dentro de este proyecto de ley. Por eso mi observación a la mesa respectiva, para que se nos dé una explicación y se nos especifique dónde está lo humanitario de la ley. Usted se refiere a la contribución humanitaria que harían las personas. Bueno, pues está escrito en el nuevo texto que se hizo posterior a las más de 100 intervenciones en el primer debate, que todas las personas naturales con relación de dependencia del sector público, del sector privado, y aquellas que también realicen actividades económicas que hayan dejado ingresos netos, van a pagar una contribución progresiva que parte o que arranca desde una base de $720 por un tiempo de 9 meses. Tome en cuenta usted que el Ejecutivo nos derivó un proyecto de ley que contemplaba como punto de partida la base de $500. Y esto es inaudito. No se puede pues sacar dinero de un bolsillo para pasarlo a otro bolsillo. Esto es tremendamente fuerte. Esto golpea a la ciudadanía, al pueblo ecuatoriano, y nosotros pues no podemos darnos el lujo de abandonar a nuestra gente más de lo que ya ha estado. Entonces, usted, puntualmente la asambleísta Chactón, no está de acuerdo con ese artículo que impone esa contribución. Definitivamente con la base de $500 no, con la base de $720 se va ajustando un poco más, pero si se lo puede lograr subir este punto de partida sería mucho mejor. ¿Para qué? Para lograr una ley que sintonice no con un ministerio de finanzas, hoy convertido ya en un superministerio, o pretendiendo convertirse en un superministerio con esta ley. Lo que queremos, mientras más se pueda elevar el punto de partida, pues será mejor, porque así sintonizamos con las necesidades y con el bolsillo de la gente de a pie, la gente que está en la calle. ¿Usted considera que el ministro de Economía merece ser sometido a un juicio político? Mire, yo considero, vuelvo y repito, que nuestra labor fiscalizadora, nuestra tarea de emitir las mejores leyes en beneficio del país, creo que bajo ese concepto sí sería necesario. El señor ministro no ha
comparecido en algunas comisiones a las cuales ha sido convocado para dar explicaciones respecto al manejo de las finanzas públicas. Recordemos que el 16 de marzo la ex ministra de Salud, Andra Muñoz, renunció, haciendo severas declaraciones que ella renuncia porque no hubieron los recursos económicos necesarios. ¿Cómo es posible que además existan recortes a las universidades, violentando un derecho, un principio básico de igualdad y oportunidades, pero sí hayan recursos económicos para pagarse la deuda externa? 348 millones de dólares se pagaron para cubrir capitales a tenedores de bonos, pero también se hicieron pagos de 17 millones para pagar intereses de deuda externa. Mientras, ¿qué pasaba? Mientras la gente se moría en las calles y en las puertas de los hospitales. Considero que mucho más allá de las connotaciones epidemiológicas de este proceso sanitario, mucho tuvo que ver y mucho impactó en negativo la falta de recursos económicos para provisionar hospitales, para que den atención a los pacientes, pero también para que protejan a quienes están en la primera línea de batalla. Claro, a ver, ahora le pregunto, decía justo el tema de la entrevista era si iban a votar o no sólidamente como bloque, porque por lo que lo escucho a usted tiene algunas observaciones como es natural. Pero ahora le pregunto a la doctora Chactón, ¿usted cree que el gobierno actuó oportunamente, eficazmente para combatir el coronavirus? Porque no sé si fue solamente por un tema de dinero, no sé si fue tal vez por la oportunidad, por la velocidad de reacción que no la hubo. Mire, indudablemente la Comisión de Desarrollo Económico que trata la ley humanitaria ha modificado en aproximadamente un 70% el texto de esta ley. Se han acogido muchas observaciones, se la ha mejorado en mucho. Considero que sí tendría mi voto favorable, pues dado que se necesita mayoría absoluta. Pero sí tengo una puntualización que sí la quiero hacer y la he hecho pública. ¿Por qué si hay progresividad en la contribución humanitaria que realizaremos personas naturales, por qué no hay la misma progresividad de pago para las empresas o sociedades? ¿Por qué? Porque está contemplado que aquellas empresas o sociedades que generen ingresos de más de $1 millón serán las que contribuirán humanitariamente. Pero ¿qué pasará con aquellas empresas que de pronto no llegan al $1 millón? Alcanzan un ingreso de $900,000, de $800,000. Estas también pueden contribuir. Entonces vayamos buscando pues la progresividad y una tabla pues que también se ajuste. Creo que en esto sí está un poco débil, nos quedó cojeando en este aspecto la ley, pues y sí merece, creo, tener en consideración estos aspectos, porque tomemos en cuenta, esta es una ley humanitaria que también a veces parece ley recaudatoria, y por muchos esfuerzos que haga la comisión y todos los colegas asambleístas, no se va a alcanzar a cubrir el hueco fiscal. Con esta ley se estiman recaudar 1.400 millones, pero nuestra brecha fiscal es de más de 10.000 millones de dólares. Entonces se necesita toda la acción responsable, ética, del Ministerio de Economía y Finanzas, pues para que se logren las mejores estrategias y mecanismos que permitan ajustar lo que realmente el país necesita. Doctora, la interrumpo por una pregunta. No parece recaudatoria, es recaudatoria. Pero le preguntaba también qué le había parecido el manejo de la crisis. Yo no sé si pasa solamente porque hubo o no hubo plata. Hasta ahora tenemos 18.000 pruebas represadas, es decir, no creo que sea una cuestión de plata, sino de decisiones. ¿Le parece que se ha manejado bien la crisis cuando estamos hablando de 14.000 muertos? No, ningún país en el mundo estuvo preparado para esto, pero Ecuador tuvo la ventaja, por así decirlo, de que al arrancar en China 3 meses antes, pudimos tener 3 meses de una experiencia del extranjero para en algo prevenir y también económicamente fortalecer nuestras unidades médicas. Entonces, tome en cuenta usted también las falencias que hubieron en este sentido. Y el COE nacional
el respeto al trabajo que ha desarrollado el COE Nacional, pero sí considero que ante un proceso de crisis sanitaria, el señor ministro de Salud, el doctor Ceballos, quien debió estar al frente liderando este COE. Mire usted que cuando viene el ingeniero Jorge Guatet ya a presidir el proceso de recolectar los cadáveres, fue realmente quien nos vino a dar cifras reales, porque hasta tanto sí vivíamos un poco con cifras en el país de Alicia en el País de las Maravillas, pues. Entonces ya él nos vino a aterrizar todos estos números que nosotros de verdad veíamos, porque una cosa es lo que se nos comunicaba oficialmente y otra cosa es lo que sucedía en las calles, porque todos creo que tuvimos parientes, amigos, profesores. Yo como médico tuve muchas pérdidas de mi gremio, las cuales me duelen mucho, porque sí le he puesto rostro a esas cifras de caídos. Bien, muchas gracias, doctora Jimena Chactón, asambleísta de las filas de País, por estos minutos de su valioso tiempo. Un abrazo virtual para usted, doctora. Buen día. Un abrazo.